Continuamos, perdón por la interrupción contingente. En supuestos entonces de internación transitoria o permanente, los establecimientos responden por la negligencia en el cuidado de los, la negligencia de los profesionales en el cuidado y vigilancia por los daños sufridos o causados. Esto lo establece el artículo 1756 sin fine del Código Civil y Comercial. Otras personas encargadas, dice así: los delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental, los tutores y los curadores son responsables como los padres por el daño causado por quienes están a su cargo. Sin embargo, se liberan si acreditan que les ha sido imposible evitar el daño. Tal imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia. Este último párrafo es el que incide en la explicación precedente. El establecimiento que tiene a su cargo personas internadas responde por la negligencia en el cuidado de quienes, transitoria o permanentemente, han sido puestas bajo su vigilancia y control. En el marco de la tutela y la curatela, cuando ambos padres son incapaces o privados o suspendidos de la responsabilidad parental, es decir, lo antiguamente denominada privación o suspensión de la patria potestad, quedarán sujetos o son sujetos de derecho bajo la tutela, que es una institución del Código Civil que está en la parte general del Código artículo 106, descripta como institución básicamente involucrada en el derecho de familia. Puede haber supuestos, entonces acá no hay dudas, el tutor es quien responde por los daños causados o que causen los pupilos, entre comillas, que estén bajo su autoridad. Puede haber supuestos de delegación del ejercicio de la autoridad parental en otros familiares consanguíneos o por afinidad, cuando las circunstancias lo justifiquen, en cuyo caso esa delegación homologada judicialmente también tiene la idoneidad para transferir o trasladar la responsabilidad en ese delegado. Artículos, recomiendo la lectura para no ser excesivamente cansador en la lectura de artículos o en la descripción de cada artículo. 643 y 674. Ambos artículos convergen o confluyen en esto, en esta idea. Puede haber supuestos de delegación del ejercicio parental a un consanguíneo o a un pariente por afinidad, homologada judicialmente. Esa delegación traslada la responsabilidad en el delegado o cuidador. Pasemos a otro supuesto de responsabilidad, que es la de los establecimientos educativos. Históricamente, la Ley de Educación Común se sancionó en el año 1884, a partir de lo cual sufre una evolución en cuanto a la masificación de la actividad educativa en muchos aspectos, en el aspecto infraestructural, en el aspecto del agrandamiento o multiplicación de la matrícula, etcétera, etcétera. Muchos, causas que convergen. No es esta materia apta para hacer una especie de pergeñar la historia de la educación en este contexto, pero sí para analizar por qué el porqué de la evolución normativa. El Código de Vélez no previó previó la responsabilidad de los establecimientos educativos, básicamente en la imputación de la responsabilidad a los directores y a los maestros artesanos. Esa responsabilidad no era completa, no era acorde, no era razonable en función de, repito, los cambios que se habían operado en la educación argentina, que donde la actividad y la gestión privada se habían involucrado en el plan educativo nacional, y todas las reformas que después hubieron, ¿no? Las leyes de transferencia de la educación general a las provincias, etc. En el año 1997, justamente con motivo de esa modificación que luego se retrotrajo, se sanciona la ley 24.830 que sustenta o erige el principio del deber de garantía. ¿Y en qué se funda este principio? Bueno, en la responsabilidad de los dueños de los establecimientos, y así lo establece. Dueños de los establecimientos de el nivel primario y secundario responden, sean dueños, de instituciones privadas como las públicas, ¿no? Si es privada, será el dueño del establecimiento. Después veremos
en qué supuestos será el dueño de la gestión escolar y no el dueño del establecimiento en sí mismo, porque puede ser el dueño aquel que no sea el que está explotando la actividad escolar, en cuyo caso, si se trata de un daño involucrado en ocasión de la actividad escolar, responderá el gestionador de la actividad educativa. Si es un daño vinculado a algún déficit en la infraestructura, o un vicio o un defecto en algunos elementos o objetos del edificio, será pues el dueño del establecimiento, el dueño real, el titular dominial del establecimiento, el que responderá. En consecuencia, el fundamento del artículo 1117 del Código Civil derogado fue mayor garantía. Dueños de establecimientos primarios y secundarios, excluida la actividad, los dueños de establecimientos terciarios y universitarios, responden por los daños causados o que causen o que padezcan también los niños que están bajo su autoridad. La única eximente, es decir, la única excepción o causal de exoneración de responsabilidad es el caso fortuito. En este caso fortuito hay que interpretar que también involucra en el caso fortuito como un acontecimiento no previsto y que aún previsto es inevitable, en ese concepto genérico de lo que es el caso fortuito, que es un término intercambiable jurídicamente con el de fuerza mayor, ahora en el Código Civil argentino, involucra también el hecho de la propia víctima y el hecho de terceros que asuman las características de caso fortuito, es decir, de acontecimientos no previstos o que previstos sean inevitables, o que aún previstos, sean inevitables. Es decir, que en el caso fortuito podemos involucrar el hecho de la propia víctima, si se trata de un niño, un alumno que se ha autogenerado un daño, o bien la intervención de algún tercero que puede interferir en la relación causal. ¿Recuerdan cuando vimos los elementos del acto ilícito, el año, factor de atribución, antijuridicidad, relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño? Bueno, eso es lo que el intérprete, el jurista, tiene que abordar y tiene que adentrarse en si hay algún corte en esa relación causal, un corte, una interrupción, total o parcial, lógicamente, donde esa interferencia en la cadena de condiciones atribuye o puede desdoblar la atribución del daño, es decir, a quién imputo concretamente responsabilidad. También estableció el artículo 1117 del Código de Vélez, ya derogado, la obligación de contratar, mandato, con carácter imperativo, de contratar un seguro de responsabilidad civil. En el marco de la responsabilidad de establecimientos escolares, el Código Civil y Comercial asume las directivas básicas del artículo 1117 del Código Civil. Es decir, que traslada básicamente el 1117 al nuevo artículo. ¿Quiénes están legitimados activamente para demandar en el caso de la responsabilidad de establecimientos escolares? Toda persona que sufre un daño causado por un alumno de un establecimiento educativo, tercero, funcionario escolar u otro alumno. Repito, toda persona que sufre un daño causado por un alumno de un establecimiento educativo. Tercero, un tercero que se involucre en la gestión educativa o que esté de manera contingente también en la escuela. Un funcionario educativo, que puede ser desde el portero hasta el director o rector del establecimiento, u otro alumno, es decir, otro par. ¿Quiénes son legitimados pasivos? El titular. Titular, dice Alterini, como organizador del sistema educativo, es decir, aquel que asume la gestión educativa de ese ente, que puede ser compartida con los docentes de la institución y con el dueño del edificio. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay algún daño causado en el cual hay una mala práctica vinculada a la actuación deficiente, irregular o irrazonable de un maestro, de un operador educativo, será la responsabilidad compartida. Más allá de la que la responsabilidad patrimonial siempre será del dueño, tendrá la posibilidad del dueño de repetir o esta acción regresiva contra el dependiente por haber sido él el causante en una dosis que graduará eventualmente el juez, o se conversará o se conciliará o se acordará el regreso, el reintegro de parte o todo de lo que ha abonado con el carácter indemnizatorio. Más allá de que subsiste, quiero recalcar, el seguro de responsabilidad civil obligatorio que tiene que contratar el colegio como ente y todos sus dependientes, es decir, todos los
operadores educativos. Puede ser compartida con los docentes de la institución y también con el dueño de la casa. Casa en sentido de estructura donde se desarrolla la actividad educativa. En consecuencia, justamente porque si hay un déficit que puede ser atribuido al establecimiento en sí mismo, un déficit material, un vicio, que se caiga una rama de un árbol o que se caiga un pedazo de mampostería de un balcón, etcétera, podrá ser atribuido a uno o a ambos, porque puede haber también algún déficit en el control por parte del gestionador educativo de la seguridad del edificio. Es decir, no será quizás el 100% atribuible al dueño de la casa o establecimiento, sino también puede ser compartido o concurrente en función, repito, del estudio de la causalidad. De todos modos, se dirige la acción contra cualquiera. Acá el legitimado activo, es decir, el dañado, el afectado, puede dirigir la acción contra cualquiera y en el mismo proceso se entablarán las relaciones correctas. Es decir, yo demando al director del establecimiento, el director citará en el juicio al dueño del establecimiento, si considera que tiene que traerlo como demandado. Lo mismo que si demando al maestro, el maestro en el mismo juicio citará como tercero obligado al dueño del establecimiento y eventualmente al dueño de la casa, si no es el dueño del establecimiento, ¿no? Si son personas diferentes, lógicamente. Entonces habrá tres demandados, ¿no? El maestro, el dueño del establecimiento y el gestionador educativo. En consecuencia, legitimación activa y pasiva están más o menos comprendidos. ¿Qué daños involucra? Los daños comprendidos son el obrar ilícito de menores bajo la autoridad educativa, el obrar ilícito y antijurídico del personal del establecimiento, en cualquier rango y orden de cargo, y los daños producidos por la intervención de cosas. Repito, como dimos el ejemplo de la caída de una mampostería, del caída de recuerdo un caso en mi ciudad, acá en Berazategui, la caída, una tragedia, la caída del mástil de una escuela pública que produjo la muerte de una alumna muy pequeña, la caída de un árbol, la caída de un balcón, de una maceta en el jardín interno, en el jardín interno del establecimiento, muchos supuestos que los veremos a continuación en las clases que subsiguen en los casos concretos, cuando hagamos el conversatorio sobre fallos, casos imaginados o reales, etcétera. Y también por los daños causados por actividades peligrosas. En el caso de actividades curriculares o extracurriculares que también están involucradas en la responsabilidad integral del establecimiento educativo, gimnasia, inglés, actividades que estén dentro de la currícula del establecimiento que no tengan que ver con la currícula normal o regular de un establecimiento, imaginemos, estatal, también están involucradas en las escuelas donde tienen doble turno integrado y desarrollan actividades deportivas de todo tipo. Bien, todos esos daños causados o que causen los niños o los alumnos bajo la autoridad están comprendidos. El fundamento, anticipamos las teorías y dijimos que el código adscribe o sustenta o se pronuncia por una posición objetiva que involucra la teoría de la garantía, el riesgo-provecho, ¿no? El dueño se produce, salvo la actividad estatal que no es lucrativa, en el riesgo-provecho de una actividad educativa privada siempre hay eso del riesgo-beneficio. Yo introduzco un riesgo, pero también estoy recibiendo un provecho económico en función. Entonces, la responsabilidad tiene esas dos caras, el riesgo con la contrafigura del provecho. Y el deber de seguridad, que todo contrato escolar o contrato educativo entraña. Esos son los tres fundamentos de carácter netamente objetivos. No hay ninguna atribución de responsabilidad que se sustente en la culpabilidad. Más allá dijimos de que el dueño del establecimiento podrá, en su caso, demandar o integrar o incorporar en el juicio a aquel maestro que omitió alguna acción concreta y que contribuyó a la causación del daño, es decir, su acción o su omisión tuvieron relación o incidencia o dosis en la causación del daño. ¿Cuáles son las eximentes? El caso fortuito, 1730 del Código Civil y Comercial, hecho que no ha sido previsto y aún previsto no ha podido evitarse.
Hay zonas grises en la responsabilidad de los establecimientos educativos fundadas en situaciones como por ejemplo la del no retiro de un alumno y el daño causado o que cause durante ese lapso, el daño producido en la vereda o en la proximidad del establecimiento educativo en horario de actividad educativa por alguna salida contingente del alumno, no permitida, lógicamente. Hay zonas grises, pero, repito, las abordaremos en los casos que a partir de completar la explicación del marco teórico de referencia nos encargaremos de abordar. El seguro obligatorio subsiste y el tipo de establecimientos son ni superior ni universitario. En esos dos establecimientos, superior o terciario y universitario, se aplican las reglas de la responsabilidad civil común, es decir, ya en el marco de un mayor de edad que causa o que es damnificado en un determinado daño. Pasamos a la responsabilidad profesional. Y en este caso vamos a hacer una breve introducción temática a la responsabilidad profesional y nos vamos a abocar en primer término a la responsabilidad de nosotros, de los abogados, para continuar la próxima clase con los supuestos de responsabilidades de los médicos, otras profesiones liberales y terminar finalmente con la responsabilidad causada por el hecho de las cosas, con intervención de cosas y por actividades riesgosas. Responsabilidad profesional, el Código del siglo XIX, es decir, el Código de Vélez no la preveía. ¿Qué es la actividad profesional? La actividad profesional es toda tarea lícita propia de un saber científico, técnico o práctico susceptible de ser reglada y habilitada por el Estado. Repito, la actividad profesional es toda tarea lícita propia de un saber científico, técnico o práctico susceptible de ser reglada y habilitada por el Estado. Caracteres fundamentales de la actividad profesional a través de este enunciado: se presume onerosa, se ejerce con habitualidad, está sujeta a normas de índole ética, hay un sistema de colegiación obligatoria que remite a los postulados o las prácticas de la Edad Media, y está excluida todas las profesiones liberales de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, que toda actividad profesional está excluida de ser absorbida por la Ley de Defensa del Consumidor 24240 con todas sus modificaciones. La responsabilidad civil de los abogados. La responsabilidad civil de los letrados, el abogado, el recibido en la ciencia del derecho, nace de la relación profesional-cliente. Esa relación profesional-cliente puede ser en el contexto judicial, en el contexto extrajudicial. El abogado puede actuar en diferentes posiciones, como apoderado, con un contrato de mandato de por medio, es decir, mandatario-mandante, como patrocinante, en cuyo caso cada intervención renueva la gestión. Es decir, que como abogado patrocinante debe firmar en cada escrito, para hacerlo en términos prácticos o procesales, el cliente y su abogado patrocinante. Como consultor, ya en la propia escena de la profesión liberal, es decir, de la consulta profesional, y también podría ser consultor técnico en algún juicio, sobre todo en el Código Procesal Civil de la Nación, que establece la figura del consultor técnico. Puede haber, imaginemos, un estudio especializado en quiebras que sea traído a un juicio que observe alguna complejidad como consultor técnico, el estudio o uno de sus miembros, ¿correcto? O asociados. Y como asesor. En ese caso, el abogado se erige como un asesor jurídico y, por supuesto, que en todos estos planos, abogado, patrocinante, consultor o asesor, cabrá la responsabilidad en la medida del daño causado y de la relación causal de su actuación con el daño. La fuente de esta responsabilidad
es contractual. Es decir, hay un contrato entre el profesional y el cliente. Dijimos que rigen también de manera, no diría secundaria, sino colateral, los deberes éticos. Ejemplo claro de ello es que en la provincia de Buenos Aires rige el código, o se aplica el código de ética de la provincia de Buenos Aires para el Colegio de Abogados de la provincia, que es del año 1954. Miren a cuántos años nos remontamos y permanece vigente. Y a la vez la ley del ejercicio profesional, que la van a observar en cada actuación que tengan judicialmente, que es la ley 5177. ¿Cuáles son los deberes que imprime el código de ética, las normas de ética, las normas que se dicen deontológicas en la profesión del abogado? La buena fe, la diligencia y la lealtad. Justamente, el abogado, ¿qué es lo que compromete? O en general cualquier profesional. Compromete conducta diligente. En términos más comunes, hacer las cosas bien. En ese plano de su actuación y concretamente refiriéndonos a los abogados, ¿cuáles son las obligaciones básicas de un abogado? El seguimiento oportuno de gestiones, el adecuado encuadramiento de la cuestión, la presentación de escritos, el conocimiento de las leyes procesales, las leyes del ejercicio profesional, el consentimiento informado, que desde en cierto modo, la proliferación que trajo el aumento de la mala praxis médica, o el aumento de casos de la mala praxis médica, se trasladó este consentimiento informado a otras profesiones no médicas, como por ejemplo la de los abogados, donde el consentimiento informado asume plena intervención en la posibilidad de un daño, en el sentido de asesorar al cliente en cada caso y en cada instancia, tanto en la primera instancia como ser si demandar o no, tanto en el proceso de prueba como ser quiénes postulo o quiénes propongo como prueba o qué ofrezco como prueba, sea documental, testifical, pericial, y orientar al hombre común, en este caso al lego, que es el cliente, no solo orientarlo, sino también y desentrañar su verdadera intención y por supuesto, lógicamente, una vez de haber logrado una sentencia, sea beneficiosa o gananciosa o adversa, explicar las posibilidades de apelar, es decir, de un tribunal de alzada aborde la cuestión y eventualmente mejore la situación del cliente o no, o las desmejore. Eso es el consentimiento informado, explicar acabadamente todos los pasos que el abogado da, donde están en juego los intereses del afectado. Ejercer la defensa aún en contra de la veracidad. Esto tiene que ver más con la materia práctica que allá lejos se daba, que había justamente una bolilla sobre normas de ética, secreto profesional, un tema muy interesante, pero básicamente es esto: ejercer la defensa aún en contra de la veracidad. Lógicamente con las estrategias adecuadas para actuar en contra de esa supuesta veracidad y estrategias que finalmente puedan lograr un beneficio concreto en los intereses del cliente. Presupuesto de la responsabilidad del profesional de la abogacía. El daño, el perjuicio concreto al cliente. ¿En qué se puede verificar? ¿En qué caso se puede verificar? En el pago de las costas. El juez, por aplicar las costas, incluso normalmente van al derrotado, que es la parte, pero incluso si el juez detecta una mala praxis profesional grosera, grotesca, el juez puede aplicar las costas aún al letrado en el juicio perdido. Y en este caso no son una pena, no son una sanción, porque sanciones procesales está la temeridad, la malicia, que son sanciones por la actuación deliberada, dilatoria, maliciosa, que son sanciones pecuniarias, lógicamente, pero son sanciones, tiene tonalidad punitiva o represiva más que una tonalidad procesal como tiene el esquema de las costas, que es al derrotado y justamente en este caso, si se le aplica al letrado, es porque ha sido el causante de la derrota. No es muy común, pero puede haber casos donde se aplique este sistema de imposición de costas al letrado perdidoso. Pérdida de una chance, otro daño, claro. Justamente la incorrecta o errónea gestión judicial, la evaluación incorrecta de los daños pedidos,
y la sanción por haber pedido de más, que hay también una sanción que se denomina plus petición inexcusable, que es una multa pecuniaria que puede aplicar el juez en el caso de que el abogado, aprovechándose quizá de que tiene el beneficio de litigar sin gastos concedido, pida sumas irrisorias por lo desmedidas en un determinado juicio. La pérdida de la chance, la evaluación incorrecta normativa, la fundamentación incorrectamente hecha en la relación de los hechos de una demanda, etcétera, etcétera. Pérdida de una chance. El daño extrapatrimonial, es decir, el daño que se hace o tiene su sustento en las manifestaciones espirituales del afectado, está discutido. Pero puede haber un grave ingrediente moral, es el daño moral del Código de Vélez en la afectación patrimonial, porque yo puedo perder un juicio que tenía claras expectativas de ganarlo y por una errónea actuación del abogado lo pierdo. Y detrás de ese juicio había muchas expectativas espirituales o familiares o de cualquier otro tipo que tengan que ver tenga que ver con el territorio de la espiritualidad que hayan también sido afectadas. Y en su caso deberé probarlo, lógicamente, ante el juez de la mala praxis, ¿no? Ya, porque sería en el plano o en la escena de la demanda civil contra el profesional, demostrar que se produjo en mí un padecimiento espiritual, un padecimiento que afectó mi paz, mi tranquilidad, mis manifestaciones más íntimas. El incumplimiento, ¿qué es? ¿A qué se asemeja? A la antijuridicidad. En un contrato, el incumplimiento justamente el verdadero tipo de antijuridicidad, y en el resto de los hechos no dañar a otro. Básicamente es lo mismo, porque todo incumplimiento entraña dañar a otro. Entonces, el incumplimiento supone la transgresión de los acuerdos celebrados con el cliente, juntamente con también las normas deontológicas, es decir, las normas de ética. Ese incumplimiento, por supuesto, tiene que desembocar en un daño causado. Lo vimos como primer elemento de la responsabilidad civil del abogado. Si no hay daño, es abstracta la responsabilidad, porque no hay perjuicio, y por lo tanto, si no hay investigación de un perjuicio, no tiene sentido analizar los otros elementos de la responsabilidad civil profesional. Cuarto elemento, relación causal, que el daño derive de su conducta antijurídica, es decir, del incumplimiento del contrato profesional-cliente. Ese incumplimiento del contrato debe estar probado por el afectado. ¿Por qué? Porque dijimos que es una obligación de medios. A ver, en clasificación, cuando cursamos, o conmigo o con otro colega, Derecho de las Obligaciones, vimos que la obligación de medio es aquella donde el deudor lo que promete es conducta diligente. En consecuencia, si comete un daño, debe probar el afectado que esa conducta no fue diligente, y en su caso él probar que sí lo fue. Es decir, ahí estará, sobre esa base versará la controversia. Pero de todos modos, el problema de la prueba será básico, y también que el afectado tiene la carga de la prueba. Entonces, el daño derive de su conducta incorrecta. ¿Qué eximentes puede tener? Tiene defensas el abogado, lógicamente. El hecho del propio damnificado en su cliente omitir concurrir a la audiencia, omitir concurrir a firmar escritos, no dar una acabada versión de los hechos o completa, o mentir deliberadamente en la totalidad de la descripción del hecho y acometer equívocos en torno a ciertos detalles que pueden finalmente derivar en su derrota o en una inatingencia entre la versión testifical y la versión de los hechos que el propio afectado da en la demanda, etcétera, etcétera. El hecho de la propia víctima, es decir, del damnificado, de quien ahora demanda por mala praxis. Puede invocarlo el propio abogado, lógicamente. El hecho de un tercero, aquel que no ha podido intervenir por alguna causa de fuerza mayor como testigo, y ese testigo era clave en la eventual consagración de la posición del actor en el juicio, es decir, de la posesión del finalmente afectado, o el caso fortuito en el caso de que fallezca ese testigo principal
y justamente ese testigo sea la clave de bóveda del triunfo o de la prosperidad del juicio, etc. Factor de atribución, y acá sí nos retrotraemos un poco porque dijimos, la obligación del abogado básicamente es proponer o comprometer, mejor dicho, conducta diligente, es decir, hacer las cosas bien, dentro del marco de lo que es el protocolo de la ciencia jurídica, saber derecho, y también de las normas de ética, las normas deontológicas. Obligación de medios, compromiso de conducta diligente. La carga de la prueba, ¿en dónde recae? Recae en el afectado, es decir, en el cliente que se vio afectado y reprocha esa inconducta al letrado. Algunos sostienen que por supuesto que el factor de atribución es claramente subjetivo, pero hay ciertas obligaciones donde el abogado puede comprometer un resultado, de modo tal, por eso se dice que hay ciertas actividades del abogado que tienen un contenido de resultado atenuado. Por ejemplo, demandar en tiempo propio, cumplir con los plazos para contestar la demanda o bien demandar, que no se consuma el plazo de prescripción entre el hecho y la demanda judicial, apelar en tiempo oportuno, expresar agravios en la Cámara en tiempo oportuno. Esos son hechos donde no se necesita un protocolo científico profundo ni una complejidad de actuación, donde sobrepasa la conducta diligente, es decir, ya es muy simple, son obligaciones de resultado atenuado, dice la doctrina, pero son obligaciones de resultado donde no cumplido, no abastecido ese resultado, el abogado es responsable. No hay que demostrar nada más, ¿se entiende, no? Entonces, la obligación de medios, no, la carga de la prueba es del afectado. En la de resultado atenuado está invertida. Si no se cumple con ese cometido, no apelar a los 5 días de ser notificada la sentencia, bueno, no hay que tener una ciencia muy profunda o muy exquisita en contar un plazo. Y por tanto, al no haber apelado ya quizás sea el final de las posibilidades de su cliente, porque justamente si se declara extemporánea la presentación de la apelación, no podrá ser revisada esa sentencia en la alzada. ¿Qué casos frecuentes de mala praxis profesional de los abogados? Casos frecuentes, caducidad de instancia, que es la extinción del pleito por inactividad del actor, inactividad o falta de impulso procesal, que si se detiene, si se decreta, también consume el plazo de prescripción, es decir, que no solo me puede perimir la instancia, es decir, caducar, sino que a la vez puedo perder la posibilidad de accionar por que se haya completado el curso del plazo de prescripción, si me quedo sin posibilidad de demandar. Imaginen la pérdida de chance que eso implica, que es la pérdida de chance probabilidad frustrada, de haber iniciado ese juicio y posiblemente haberlo ganado. Por supuesto que la pérdida de chance tiene esa dosis de probabilidad que no es certeza plena. Por tanto, si yo demando a un abogado por la caducidad de instancia decretada en un juicio, en el juicio en que yo el actor, y la prescripción, y conjuntamente con la prescripción de la acción que me obturó definitivamente la posibilidad de accionar, tendré que demostrarle al juez qué posibilidades yo tenía de ganar si ese juicio se desarrollaba normalmente. Correcto, certeza absoluta imposible, pero podría elaborar una tesis, una argumentación donde pueda demostrarle al juez de la mala praxis que yo tenía chances de ganar ese juicio que finalmente no pudo ser. Defectos en la presentación y el trámite del caso, esto es muy frecuente, donde se puede decretar incluso la deserción de una apelación por inidoneidad de los agravios, donde no hay una crítica concreta, donde muchas apelaciones o demandas donde se escribe o se transcribe argumentos de otro expediente o de otra demanda sin hacer referencia al caso concreto o explicar o desarrollar un marco normativo que se adecue o sea un espejo del caso que se describe. La traba inadecuada de medidas cautelares, es decir, cuando el abogado, solicita una determinada medida precautoria o cautelar sin sentido y
de trabarse puede producir perjuicios al afectado, es decir, al cautelado, al que se le embarga, al que se le inhibe, en cuyo caso podría demandarse por daños y perjuicios después de sucedido el hecho, porque lo privó de vender un vehículo, imaginemos, durante 5 años, por una medida cautelar mal trabada. Por otro lado, como contrafigura, la no renovación de la medida cautelar, que no se inscriba a tiempo. Ustedes bien saben, caducan a los 5 años las medidas cautelares. Si no se reinscribe, caduca y, por ejemplo, el afectado, el cautelado, podría enajenar y, por lo tanto, desviar ese bien de la garantía patrimonial, etc. Entonces, comenzamos con responsabilidad profesional, nos abocamos a la responsabilidad de los abogados. La próxima clase ya nos referiremos a la responsabilidad médica, que tiene condimentos muy interesantes, distintos de la responsabilidad de los abogados, pero muy interesantes, y vamos a abordar también los casos, y les encomiendo integrar los temas de la introducción de los elementos de la responsabilidad civil, daño, relación causal, factor de atribución y antijuricidad, con estas introducción a las responsabilidades especiales directas, por hecho de terceros, que básicamente es de padres respecto de hijos menores, y establecimientos educativos y responsabilidad del abogado. ¿En qué sentido? Elegir un caso o inventarlo y integrar, aplicar los contenidos del daño, la relación causal, el factor de atribución y antijuricidad. ¿Cómo ven en un determinado caso? Como ven, y lo van a ver porque son casos de responsabilidad civil ya consolidada, consumada, digamos, cómo ustedes lo interpretan que se encuentra en cada caso estos 4 elementos configurativos del acto ilícito civil. Lo debatimos en nuestro conversatorio de WhatsApp o me lo envían por mail o en Classroom, donde voy a incorporar esta videoclase para el día de la fecha. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Quedamos en contacto permanente por los canales habituales. Hasta pronto.